Buen día. Un cordial saludo desde Costa Rica y mi agradecimiento por la invitación a este congreso. Para mí es un gusto poder compartir con ustedes este espacio donde conversaremos acerca del diseño curricular con enfoque internacional. En esta conferencia abordaré tres aspectos. En primera instancia, los puntos de partida, que consisten en los conceptos claves que están relacionados con la internacionalización y el diseño curricular. Luego trataré específicamente las consideraciones a tener en cuenta en el diseño del currículo con enfoque internacional, para finalmente presentar los retos y desafíos que se derivan de este proceso. Como puntos de partida, quiero compartir con ustedes tres conceptos claves para el abordaje de la internacionalización en el diseño del currículo. Estos son la internacionalización de la educación superior, la internacionalización del currículo y el diseño curricular, pues la forma en que se conceptualice y fundamente cada uno de ellos dará la orientación sobre cómo se implementará el currículo internacionalizado. Cabe mencionar que cada uno de ellos se encuentra estrechamente relacionado y la perspectiva desde la que se planteen influirá en el ser y quehacer de la universidad. De ahí la importancia de que cada uno de estos conceptos sea analizado de manera particular en sus instituciones educativas. En cuanto a la internacionalización de la educación superior, parto de la definición dada por Jane Knight y que además pues, ha sido ampliada por Hans de Witt y por Fiona. En esta definición se sintetizan los aspectos claves de este término. Así, tenemos que la internacionalización de la educación superior es el proceso de integración de la dimensión internacional, intercultural o global en las funciones sustantivas de la universidad para su mejora. Podemos decir entonces que la internacionalización se caracteriza por ser planificada y sistemática, que además debe de transversalizar todas y cada una de las decisiones, estrategias y acciones que se lleven a cabo en la universidad. Además, implica la formación de profesionales ciudadanos, conscientes de su propia identidad, que aportan al crecimiento de sus comunidades y de su país, pero que también son partícipes en la construcción de una sociedad global más equitativa. Esto significa que todos los involucrados en el proceso educativo debemos a la vez desarrollar competencias interculturales y globales que buscan la mejora continua de la calidad educativa y que tienen en la internacionalización una herramienta útil para tal efecto. Internacionalizar la educación superior debe mirar más allá de solo espacios de intercambio fuera de nuestras fronteras. La internacionalización en casa se ha convertido en una estrategia que nos permite ofrecer este proceso de internacionalización para toda la población estudiantil, en la cual las tecnologías de información y comunicación juegan un papel importante para facilitar estos procesos de interacción con especialistas, organizaciones y redes de diferentes partes del mundo. Ambas estrategias han de ir de la mano y requieren de planificar esfuerzos desde diferentes instancias de la universidad que faciliten su gestión. Diversos autores, por otra parte, coinciden en que el currículo se constituye en un elemento central para concretar las estrategias y acciones de internacionalización, precisamente porque este permite incorporar la dimensión internacional en las diversas propuestas educativas, desde su planificación, su puesta en práctica, hasta su evaluación y mejora respectiva. Al ser el currículo un elemento dinámico, hace posible que las diferentes tendencias y necesidades sean incorporadas, lo cual implica la actualización y estudio constante por parte de quienes tenemos a cargo las diferentes propuestas educativas para determinar qué es lo que se requiere de la formación de los futuros profesionales. ¿Cuáles son esos espacios emergentes en sus funciones laborales profesionales? ¿Cuáles son aquellos espacios que se mantienen y cuáles ya dejan de ser definitivamente parte de sus funciones, precisamente por la evolución en los campos de acción profesional? Además, es innegable el hecho de que el currículo va a responder a características y necesidades de las instituciones educativas,
así como el contexto social donde se encuentran ubicadas. En otras palabras, el currículo no es neutro. Siempre comunicará una serie de perspectivas y tendrá múltiples formas de expresión que van más allá de un documento escrito. Veamos entonces ahora qué es diseño curricular. En primera instancia, podemos decir que el diseño curricular es una parte del desarrollo del currículo y este se refiere al proceso de planificación sistemático y participativo que debe llevarse a cabo. ¿Para qué? Para concretar la propuesta educativa. Esto significa que todo diseño curricular requiere un proceso de investigación y análisis constante de la realidad social, cultural, económica y política, tanto nacional como internacional, así como la reflexión acerca de qué queremos como universidad, qué tipo de educación queremos ofrecer y cómo lo vamos a lograr. Indiscutiblemente, la participación de los diferentes agentes o actores debe estar presente en el diseño del currículo. De no ser así, las propuestas que se concreten podrían correr el riesgo de descontextualizarse. Al hablar de agentes o actores, me estoy refiriendo al personal docente, a estudiantes, a representantes del sector productivo, a expertos en el campo profesional que estamos abordando específicamente, entre otros que se consideren relevantes por su incidencia en la puesta en marcha de cualquier propuesta educativa. Como es de su conocimiento, el diseño curricular tiene diferentes niveles, el nivel macro, el nivel meso y el nivel micro, en los cuales se plantean las diferentes intencionalidades, así como las perspectivas teórico-metodológicas que orientarán las acciones de mediación pedagógica y de aprendizaje. Así, en el caso de las universidades, el nivel macro corresponde a las diferentes políticas académicas y curriculares, al modelo pedagógico educativo, así como a los lineamientos institucionales. En el nivel meso, vamos a encontrar los diferentes planes de estudio que constituyen ese recorrido de formación académico-profesional acorde con las tendencias y necesidades nacionales y mundiales en el campo de acción del futuro profesional. Y en el nivel micro tenemos la planificación de las diferentes asignaturas, cursos o módulos que conforman un plan de estudios. En el caso, por ejemplo, de la educación a distancia y virtual, corresponde además en este nivel la producción de los diferentes recursos didácticos y el diseño de los entornos virtuales de aprendizaje. En este sentido, quiero destacar que al hablar de diseño curricular con enfoque internacional, debemos contemplar cada uno de estos niveles, pues se encuentran estrechamente relacionados y deben mantener una coherencia en sus planteamientos a fin de facilitar la gestión de los procesos formativos internacionalizados. Hasta aquí tenemos que decir que la internacionalización no corresponde a una serie de acciones aisladas, sino que deberá permear todas y cada una de las actividades, acciones, políticas y demás que constituyen una institución de educación superior. Ahora bien, en el marco anterior y a partir de los distintos referentes teóricos de internacionalización del currículo, se pueden distinguir tres características claves que deben contener cualquier diseño curricular que incorpore la dimensión internacional. Estos son la interculturalidad, la interdisciplinariedad y la flexibilidad curricular. La forma en que se incorpore e interactúe cada una de estas en el currículo, en cualquiera de los niveles de planificación que ya mencionamos, permitiría generar propuestas educativas innovadoras internacionalizadas. En cuanto a interculturalidad, se requiere la formación de competencias interculturales, no solo en el estudiantado, sino también en el personal docente, administrativo, todo el personal académico. ¿Esto para qué? Para que se posibiliten espacios de reflexión y acción que generen aprecio por la propia identidad y el respeto por la diversidad que existe a nuestro alrededor, formando valores y actitudes que permitan una interacción armoniosa, la capacidad de trabajar de manera colaborativa, comprendiendo que cada uno tiene algo que aportar para el cumplimiento de nuestras metas y brindando soluciones desde los diferentes saberes a las problemáticas del contexto nacional e internacional. De la mano de este, la interdisciplinariedad se constituye
en una característica intrínseca del currículo, tal y como lo refiere Panza, Llano y otros autores. Esa es una característica que requiere de nuestros diseños curriculares el uso de múltiples referentes y saberes para el abordaje de las problemáticas en estudio. La docencia colegiada, así como la búsqueda de lo que Llano y otras autoras han denominado nodos cognitivos interdisciplinarios, lo que significa establecer los puntos de encuentro entre diferentes disciplinas, sus herramientas y métodos. Al igual que las dos características anteriores, la flexibilidad es imprescindible al incorporar la dimensión internacional en un diseño curricular desde sus diferentes niveles. Aquí cabe preguntarnos, ¿qué tanto nuestras propuestas educativas permiten la armonización con otras propuestas nacionales e internacionales? ¿Nuestra malla curricular favorece la movilidad estudiantil en casa y fuera de nuestro país? ¿Qué tanto se pueden reconocer o convalidar estudios en el extranjero? ¿Qué tanto estamos aplicando las pautas del diseño universal para el aprendizaje en la metodología y evaluación de nuestros cursos? ¿Tenemos diferentes modalidades de titulación y certificación de estudios universitarios? ¿Qué tanto podemos incorporar prácticas y experiencias internacionales dentro de nuestros cursos? Estos son solo algunos de los cuestionamientos que serán necesarios en esta ruta de flexibilización del currículo. De tal modo, con lo que hemos visto hasta ahora, podremos resumir que para que un diseño curricular incorpore la dimensión internacional requiere la realización de diseños participativos a partir del análisis del contexto internacional, nacional e institucional. Recordemos que en esta participación será fundamental involucrar a aquellas personas del equipo académico y del estudiantado que hayan tenido experiencias internacionales. ¿Por qué? Porque ellos han tenido una experiencia y nos pueden realimentar y pueden brindarnos ciertos insumos que quizá nosotros, que tal vez no hemos tenido la experiencia, no lo podemos incorporar. Por otra parte, es importante incorporar esas ventanas de movilidad, como llaman algunos autores. Esto quiere decir que la movilidad no se ve como una acción aislada, está totalmente integrada a la intencionalidad de formación de una persona profesional. Entonces, por ejemplo, dentro de nuestra malla curricular incorporamos algunas actividades o incorporamos metodologías como COIL, ¿verdad? La internacionalización colaborativa en línea, que permite tener esas ventanas de movilidad e intercambio, tanto de nuestro país hacia afuera como de otros países hacia el nuestro. También es muy importante la armonización de las ofertas educativas. En esto juegan un papel muy importante los marcos de cualificación. En el caso de Centroamérica, tenemos el marco de cualificaciones centroamericano de la educación superior, que lo que buscan es precisamente favorecer y facilitar la movilidad de nuestros estudiantes en los diferentes países centroamericanos. Por otra parte, también es importante hacer partícipe a personas expertas internacionales y nacionales en la validación de un plan de estudios. Por ejemplo, a la hora de construirlo, a la hora de preparar nuestra propuesta educativa, podemos tener incorporación de ellos, pero también es importante en estos procesos de validación de decir, esto está respondiendo realmente a las necesidades, este es el perfil que se requiere, no solo para nuestro país, sino para que esta persona pueda desempeñarse en otros países o inclusive en su mismo país, pero de forma remota en otras organizaciones fuera de nuestras fronteras. Y también, sumamente importante, el abordaje de los saberes desde múltiples perspectivas. Estamos incorporando, por ejemplo, los saberes de nuestra cultura, de las cosmovisiones ancestrales, tradicionales, ¿cómo las incorporamos? Por ejemplo. De igual manera, será necesario incorporar y desarrollar esas competencias interculturales y también metacognitivas en el perfil académico profesional. Y en esto es sumamente importante el aprendizaje permanente y la competencia, sobre todas competencias, el aprender a aprender.
Además de eso, una buena práctica es el diseño de planes de estudio interinstitucionales, que no necesariamente tienen que ser con universidades o instituciones fuera de nuestro país. Una buena práctica, y si queremos iniciar, es diseñar planes de estudio con otras universidades de nuestro país. Por otra parte, también la sistematización de los espacios de movilidad académica y estudiantil, esa devolución que hacemos a la comunidad universitaria acerca de estas experiencias y cómo las vamos a incorporar en nuestras propuestas educativas. También es muy importante el uso de metodologías para el trabajo cooperativo y colaborativo. De igual manera, visualizar la educación desde una nueva perspectiva, desde la perspectiva de una evaluación orientada al aprendizaje y no simplemente para certificar o entregar una calificación. Y esto significa entonces incorporar procesos de autoevaluación, de evaluación entre pares y la heteroevaluación. Y también, no menos importante, por supuesto, el uso de al menos un segundo idioma, y no solamente a la hora de impartir un curso, sino que nuestro centro educativo, nuestra institución educativa, debe también visualizar ese uso de un segundo o un tercer idioma también. ¿Para qué? Para facilitar la inmersión de nuestros estudiantes y nuestro personal académico y administrativo en este proceso. En cuanto a retos y desafíos, son múltiples y dependerán de qué tanto se ha incorporado la dimensión internacional en la universidad. Primordialmente es necesario que la internacionalización esté integrada en la docencia, la investigación, la extensión o la acción social, y que a su vez las acciones que se lleven a cabo en cada una de ellas estén estrechamente relacionadas. Esto significa que en la institución educativa se deben generar procesos de sensibilización y revisión oportuna de la praxis. También tenemos como reto los procesos de formación del personal académico y administrativo desde esta visión internacional e intercultural, la flexibilización de los procesos administrativos y académicos, la generación de espacios dialógicos entre actores del proceso educativo, el seguimiento a los procesos de movilidad académica y estudiantil y, por supuesto, la evaluación periódica de los procesos de internacionalización del currículo. Como puede ver, esto definitivamente impactará el perfil del estudiantado y del profesorado. Requerirá de que quienes tienen a cargo la gestión curricular velen por una implementación que permita integrar las experiencias, estar en constante investigación y reflexión sobre la práctica. Muchas gracias. Gracias, bienvenidos y bienvenidas sean todas, especialmente, ¿verdad?, a la máster Natalia Salas Quirós. Es un gusto compartir con usted, ¿verdad?, esta grata experiencia que ha tenido a partir de la UNED, y en el marco de esa fabulosa presentación que nos ha brindado, quisiera compartir con ustedes un poco el resumen, ¿verdad?, de este especialista que nos acompaña, ¿verdad?, desde Costa Rica. La máster Natalia Salas Quirós, ¿verdad?, se encuentra con un magíster en planificación curricular por la Universidad de Costa Rica y cuenta con más de 14 años de experiencia en los proyectos de asesoría curricular, tanto para diseño como rediseño de planes de estudio. También, ¿verdad?, ha colaborado en el diseño de asignaturas en el programa de apoyo curricular y evaluación de los aprendizajes PASE de la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica, UNED, ¿verdad?, la cual es muy prestigiosa en nuestra región. Adicionalmente, ha participado en diversas comisiones institucionales sobre criterios de calidad de asignaturas y cursos en línea, así como también en niveles de virtualidad de asignaturas. Por otra parte, también tiene experiencia en la acreditación de los aprendizajes, y en este caso hemos tenido similares funciones, sobre todo, ¿verdad?, en cómo poder articular la educación y formación técnico-profesional, ¿verdad?, a partir de los marcos nacionales de cualificaciones. Ahora mismo en nuestro país estamos trabajando justamente ya en una política que agrupe todos los sistemas, componentes, ¿verdad?, y modalidades para poder ser un sistema coherente y articulado. Entonces ahí tenemos algo en común, lo cual me parece estupendo. Y finalmente, ¿verdad?, también ha participado como docente universitaria en posgrados de la UNED, la Universidad Nacional y la Universidad de Costa Rica, al igual, ¿verdad?, que en diferentes congresos, incluido este que hoy tenemos el grato honor de conocer.
más que bienvenida. Quisiéramos iniciar con algunas preguntas, ¿verdad? En particular, sobre todo porque tenemos diferentes audiencias, incluyendo estudiantes. Entonces, una de las consultas, ¿verdad?, a realizar es si en la implementación del currículo en el nivel superior, de forma concreta, ¿por qué es importante y qué se espera de los futuros egresados? Bueno, muchas gracias y buenos días. ¿Por qué es importante? Para los futuros egresados, resulta ser que ahora nuestras formas de trabajo cambiaron radicalmente. La pandemia las vino, ¿verdad?, a potenciar esas nuevas formas de trabajo, inclusive acá en nuestro país. Yo me imagino pues que en los países de ustedes también hay mucha presencia de instituciones transnacionales, ¿verdad?, de organizaciones transnacionales contratando a nuestros egresados. Entonces, aparte de eso, la dinámica social que tenemos en esta sociedad del conocimiento, de la información, los cambios radicales, eso es sumamente importante que nuestros egresados adquieran una serie de competencias. ¿Cuáles competencias son esas? He resaltado una en la presentación muy importante, que son las competencias interculturales, el saber quién soy, cuál es mi identidad, de dónde vengo, dónde pertenezco, para también saber conocer y apreciar al otro y poder interactuar con el otro sabiendo de manera empática relacionarme, saber que, por ejemplo, culturalmente quizá podamos hablar el mismo idioma, pero las palabras tienen un sentido diferente, la forma en que me expreso, por ejemplo, esos son detalles que son sumamente importantes. ¿Qué otras, por ejemplo? Las competencias digitales son fundamentales en estos procesos para la formación de nuestros egresados. ¿Qué otra también es importantísimo? Bueno, el uso de un segundo y también un tercer idioma, ¿verdad? Aparte de nuestro lenguaje materno, bueno, aprender de otros idiomas, paulatinamente, gradualmente, hacer esa inmersión. Y también la importancia del desarrollo del análisis y el pensamiento crítico. Esto está incluido inclusive dentro del marco que hay de competencias digitales, pero es fundamental para poder saber y leer que aquello que sucede a nuestro alrededor no lo podemos tomar tal cual, ¿verdad? ¿Cuántas veces nos enfrentamos, por ejemplo, a noticias falsas en nuestros entornos? Y es porque no sabemos cómo analizar esa información, saber comunicarnos a través, por ejemplo, de estos medios, tanto, digamos, por videocomunicación o de forma escrita, ¿verdad? ¿Cómo hacemos nosotros para interpretar, para comprender esa información, para poder hablar con otros? Entonces, definitivamente, internacionalizar el currículo no es un asunto de elección, es un asunto que tenemos que hacer ya y desde hace mucho tiempo atrás, y sé que las universidades lo hemos venido haciendo, pero creo que ahora lo tenemos que hacer de manera mucho más consciente y de una manera mucho más fuerte, en vista de la situación que estamos viendo a nuestro alrededor y que, como siempre les digo, ¿verdad? Cuando trabajamos en la asesoría curricular, visualicemos a esta persona que se va a graduar dentro de 10 años. O sea, no la que vas a trabajar hoy, va la que va a trabajar dentro de 10 años. Muchísimas gracias por su respuesta. Definitivamente, los currículos, así como usted lo ha indicado, en los diferentes campos de acción, esos campos laborales y profesionales van evolucionando, ¿verdad? Y no pueden permanecer estáticos. Y aprovechando un poco que hacía alusión precisamente a esas habilidades interculturales, no puedo dejar de consultar, sobre todo de forma particular, de tanto que indican, ¿verdad?, los diferentes documentos en el marco de este siglo, ¿verdad?, de las habilidades blandas. Quisiera saber si nos puede compartir algunas estrategias concretas, ¿verdad?, sobre todo de cómo podría ser incorporado estas propuestas en los diseños y rediseños curriculares. Ujú. En esto es muy importante, bueno, y hablamos de los diferentes niveles de diseño del currículo, ¿verdad? Voy a enfocarme específicamente plan de estudios y lo que es diseño de los cursos. En el caso de educación a distancia, nosotros en la UNED todo tenemos que tenerlo planificado con mucho tiempo, ¿verdad? Para poder ofrecer esa docencia. Entonces, hay metodologías que son básicas, que son importantes que tengamos en cuenta. Por ejemplo, el aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en proyectos, son metodologías muy importantes que nosotros debemos de estar considerando dentro de nuestros cursos, de nuestras asignaturas, de los módulos que vayamos a ofrecer. También el estudio de casos.
la incorporación, por ejemplo, de dilemas para poder abordar desde nuestras asignaturas, ¿verdad? El hecho inclusive, digamos, de la planificación por competencias tiene algo esa facilidad, ¿verdad? De diseñar a partir de nodos problematizadores que nos permiten ver los problemas desde diferentes perspectivas y demás. Eso nos ayuda mucho al desarrollo de habilidades blandas. También muy importante, creo que esto ha sido este es un tema de comentario diario, ¿verdad? En nuestro quehacer como universidad, es incorporarlo en los procesos de evaluación. Cuando nosotros planteamos un perfil, desde ahí las competencias, los resultados de aprendizaje que nosotros incorporemos deben incluir las habilidades blandas. Yo sí quiero llamar la atención y sobre todo, digamos, hablando nosotros países centroamericanos, nosotros tenemos un marco de cualificaciones y en ese marco queda clarísimo, ¿verdad? Cómo se han abordado. Hay un descriptor específico, por ejemplo, de autonomía profesional. Ahí hablamos mucho de habilidades blandas, incorpora muchísimo pensamiento crítico, trabajo en equipo. Entonces, ¿cómo las desarrollamos? ¿Qué estrategias utilizamos? Bueno, primero, incorporando este tipo de metodologías, mucho trabajo colaborativo y cooperativo dentro de nuestros cursos, dentro de las dinámicas, pero yo creo que también hay que predicar mucho con el ejemplo. Entonces, hay que formarnos nosotros como docentes, ¿verdad? Como asesores en estas áreas, precisamente para ser modelos de nuestro estudiantado. Si nosotros no lo aplicamos, por ejemplo, en nuestro trabajo, si nosotros, por ejemplo, no desarrollamos docencia colegiada, difícilmente, ¿verdad? Vamos a ayudar a que ellos puedan observar que sí se puede trabajar de manera colaborativa. En ese sentido, dado que es una demanda de trabajar de forma colaborativa, consultan por acá en el chat, ¿verdad? ¿Cuál es ese rol? Si es realmente un rol específicamente solo para las unidades académicas, las carreras, las facultades, las escuelas, o si definitivamente usted considera, ¿verdad?, indispensable que todas las unidades administrativas trabajen de la misma forma, ¿verdad? Ya mencionaba usted al principio que debe ser parte de la misma política institucional, ¿verdad? A partir de sus normativas a nivel macro. Quisiera ver si podía ampliar un poco al respecto. Sí, fíjense que aquí es muy importante y en la UNED de Costa Rica hemos abocado mucho desde sus orígenes a una visión sistémica de la educación, es decir, todos estamos involucrados en esto y cada uno de nuestras instancias académicas y administrativas tenemos que vernos involucradas. ¿Cuál ha sido la experiencia, por ejemplo, desde la asesoría? A veces hay documentos de planes de estudio que quedan maravillosos, que uno dice, wow, esta es la oferta perfecta. Pero ¿qué pasa? Que administrativamente se nos cae. ¿Por qué? Porque hay una serie de pasos y una serie de consideraciones que hay que tomar en cuenta y que nos impiden llevarlo a la práctica. Entonces, cuando que uno está gestando una carrera o que estás pensando mejorarla, rediseñarla, tenés que tomar en cuenta a todos esos actores. Entonces, preguntemos, bueno, desde la vicerrectoría, por ejemplo, de la UNED, bueno, de la vicerrectoría de planificación, ¿qué nos dicen? ¿Verdad? ¿Qué aspectos debemos de tomar en cuenta? Por ejemplo, queremos que esta carrera se oferte a nivel internacional. Bueno, tenemos que hablar con la Dirección de Internacionalización y Cooperación de nuestra universidad. Primero, sentarnos a hablar cuáles son las condiciones, qué es lo que requerimos. Entonces, definitivamente, generar estos procesos no son solo de unidades académicas o de unas cuantas personas. Es un proceso que involucra a toda la universidad. Y yo sí quiero resaltar aquí muy importante, sobre todo si son carreras que ya han sido ofertadas, que las quieren rediseñar, que las quieren modificar. Tomen en cuenta a sus estudiantes, tomen en cuenta a sus egresados. ¿Por qué? Porque ellos son los que están en el día a día y están viviendo el otro lado, ¿verdad? De la acera y es importante tomarlos en cuenta, cuáles son sus vivencias, qué aspectos ven ellos de mejora. Y yo lo mencionaba ahí, por ejemplo, los procesos de validación de planes de estudio. em, ¿Cómo ha impactado, por ejemplo, esta práctica de nosotros en la universidad? Consultar a diferentes fuentes y no sale una propuesta de plan de estudios hasta que no se haya, por ejemplo, realizado ese proceso de validación que es tan importante. Muchas gracias. Definitivamente, esa triangulación de información de esos múltiples actores es indispensable para poder acercarse muchísimo a esa realidad, tanto nacional, pero también internacional, ¿verdad? Porque estamos también tratando de atender. Entonces, no es fácil realmente estos procesos curriculares,
sobre todo particularmente porque estamos tratando de atender lo nacional y también eso internacional. Colocan por acá nuestros participantes en el chat, ¿verdad? Que por tal razón, este diseños curriculares, estos planes de estudios deben ser revisados con alguna regularidad. Ya usted hacía alusión acerca de estas evaluaciones. Esa es la importancia de hacer las evaluaciones curriculares, precisamente para saber si todavía hay pertinencia o no, ¿verdad? De todas estas Exacto. propuestas o estas gestiones ya curriculares propiamente. No quisiera desaprovechar, ¿verdad? Que habla un poco acerca, acá por acá algunas experiencias, pero también hay dos preguntas concretas que sí creo yo que estaban un poquito antes, entonces me voy a dirigir a ellas, las dejé al final. Una, pues para contribuir un poco de lo que estamos haciendo y otra porque es como bien particular y uno de los principios de la internacionalización es precisamente la inclusión, ¿verdad? O sea, esa es realmente la aspiración, que todos tengamos oportunidad de tener algún tipo de experiencia de internacionalización en nuestra trayectoria, ¿verdad?, de formación universitaria, independientemente que no solo se limite a movilidad, y usted bien así lo señalaba. Entonces, consultan por acá si conoce algún programa de internacionalización, ¿verdad?, con personas para algún tipo de discapacidad o de neurodiversidad, como el TDAH o el autismo, y si podrían aplicar hondureños. Ujú. Bueno, particularmente no conozco uno que sea dirigido a esa población, ¿verdad? Específicamente, pero sí es importante, yo lo mencioné ahí, que vamos a ver, cuando hablamos de inclusión y de internacionalización están estrechamente relacionadas. Em, en esto, un marco que nos da un muy buen referente son las pautas, ¿verdad? Del diseño universal para el aprendizaje, donde tenemos múltiples formas de representación, múltiples formas de evaluación y múltiples formas de generar, ¿verdad? Y de participar en todos estos procesos. Ahora, ¿qué es importante aquí? Que creo, si quisieran, digamos, desarrollar algo específicamente para ciertas poblaciones, porque evidentemente hay poblaciones con necesidades específicas que hay que atender. En el caso, por ejemplo, de la universidad, nosotros contamos con un departamento, me imagino que en sus universidades también, de vinculación estudiantil y de atención a personas con algún tipo de necesidad educativa en especial. Entonces, a esas personas se les brindan el apoyo. En el caso, por ejemplo, de nosotros, que somos educación a distancia, nosotros contamos, por ejemplo, con población incluso privada de libertad, población de pueblos originarios y población con algún tipo de discapacidad, ¿verdad? Visual, auditiva o, por ejemplo, en neurodiversidad también. Entonces, para ello se genera en conjunto con las unidades académicas ciertas estrategias para poder involucrarlos e incorporarlos en todos estos procesos, atendiendo a sus necesidades y sus particularidades. Em, entonces, programa como tal no, pero sí les puedo decir que, por ejemplo, en la universidad existe la política, ¿verdad?, de implementación del DUA, y eso nos lleva a todas las instancias de la universidad a hacer procesos de inclusión dentro de todos nuestros procesos educativos. Solo para complementarle un poco, muchísimas gracias. También desde la universidad, en este momento se está trabajando la implementación de la política de inclusión. Entonces, sería oportuno, ¿verdad?, la búsqueda de apoyo a partir de la vicerrectoría académica para que puedan dar respuesta, ¿verdad?, precisamente más concreta, porque este tipo de padecimientos o enfermedades, o no sé, yo no soy especialista en el área, desde luego, pero cada vez se evidencia más en la población que nos está ingresando. Entonces, sí me parece que es algo oportuno esa atención socioemocional que también requieren nuestros Ujú, estudiantes y desde luego es muy asertiva su respuesta. Por acá hay varias felicitaciones, me permito decirme, gracias Patricia por aclararme que es una neurodiversidad, muchísimas gracias. Eh, Les comento por acá, hay una persona que nos escribe desde Nicaragua, ¿verdad? Que es egresado de la carrera técnica en especialista de docencia de la educación técnica y formación profesional con el INATEC. Obviamente es una carrera técnica, por lo tanto no corresponde a un grado universitario para este país y la metodología es por competencias, ¿verdad? Y les enseñaron las competencias y las cualificaciones profesionales. Se evalúa por unidad y desde luego por unidad para aprobar un módulo o asignatura.
hace alusión que les enseñaron a hacer cursos en la currícula del tema digital y dice que su carrera es muy adelantada a la pospandemia. Pues me parece que es un ejemplo bastante bueno, ¿verdad? De buenas prácticas, sobre todo. No sé si usted así lo comparte de acuerdo a lo que podemos leer por acá. Y finalmente, Joel Alemán nos escribe, ¿verdad? Que actualmente en la institución, en la UNA, tenemos varias unidades académicas, tenemos 3 trabajando en currículos internacionales y consulta si existen especialistas en currículo internacional que nos acompañen en los procesos de diseño y rediseño. Ahí sí la voy a interrumpir un poquito yo para poderle contribuir un poco porque creo que es algo más, ¿verdad? Desde nuestra instancia. Comentarle que diferentes proyectos de la cooperación internacional y también la misma Vicerrectoría de Relaciones Internacionales se ha preocupado mucho también porque el personal administrativo y académico que se encuentra en estos puestos de procesos de formación y actualización de competencias en ese sentido, trayendo especialistas como su persona, por ejemplo, de alto nivel, para podernos actualizar acerca de estas temáticas. Actualmente también tenemos una política recién aprobada de internacionalización, donde hay un comité institucional de internacionalización del cual su servidora forma parte, y uno de los ámbitos que estamos agarrando indispensable es precisamente todo el tema curricular, ¿verdad? Para poderlo concretar. Quizás ese impacto no se vaya a ver ahorita, si quizás se mire hasta que los planes de estudios estén rediseñados o diseñados e implementados, ¿verdad? Que era lo que usted justamente mencionaba para ver el tema de cómo está en la evaluación. Entonces, y también junto con la Vicerrectoría Académica, estamos trabajando en un manual de internacionalización del currículo, porque desde luego es indispensable la implementación, y usted mencionaba mucho de esas acciones concretas y esas estrategias concretas, la metodología de aprendizajes activos, por ejemplo, cómo puede aportar, ¿verdad? Y de hecho podría contribuir muchísimo a estos trastornos de neurodiversidad, que hoy he aprendido algo nuevo, mire por acá, de la compañera. Y finalmente menciona por acá, desde México nos escribe Lourdes y señala la importancia de integrar la interculturalidad como un elemento indispensable de integración, un trabajo colaborativo, que justamente es una de las características, ¿verdad? Sobre todo en la UNED, por la naturaleza de la educación a distancia, ¿no? Dice que considera que es una parte fundamental para dar a conocer la cultura, valores y así integrar un trabajo colaborativo. Excelente participación, muchísimas gracias. Y no sé si por otra parte los colegas tuvieran alguna otra consulta, ¿verdad? Creo que he tratado de abordarlo así de manera rápida un poco toda. Muchísimas gracias por tanta participación. Hemos tenido una importante audiencia. No sé si quisiera hacer un cierre, Natalia, en el marco pues de cumplir con los tiempos. Sí, muchísimas gracias. Agradecerle de verdad su participación. Cualquier consulta, pues con muchísimo gusto estamos para colaborar. Yo creo que en esto es importante revisarse a lo interno de la universidad, de cada unidad académica, de cada unidad administrativa y tomar decisiones con base en sus características, en sus particularidades. Y tener mesas de diálogo constante y de reflexión es fundamental. Y saber que si hoy estamos en este nivel, bueno, vamos a aspirar a un nivel un poquito mayor en esto de internacionalización. Igual, por ejemplo, como usted mencionaba, ¿verdad? Que tienen sus lineamientos en cuanto a internacionalización y demás. Nosotros también creamos, por ejemplo, para acompañar a nuestros especialistas a la hora de diseñar un plan de estudios, un instrumentito, para que ellos verifiquen, ¿verdad? Si evidentemente se está haciendo evidente la dimensión internacional en sus planes de estudio y seguimos trabajando. Y esto es un proceso de construir y de compartir. Y para mí estos son espacios excelentes precisamente para conectarnos porque tenemos mucho en común y también tenemos muy buenas prácticas y experiencias que podemos aprovechar unos de otros. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Definitivamente los retos son diversos, ¿verdad? Aquí más bien, como decía usted, estamos entrando tarde, pero estamos haciendo el intento. Y creo que eso es para entrar ya. No hay que perder más tiempo. Nos comparte ya finalmente desde Nicaragua siempre, ¿verdad? Nuestro compañero, nuestro colega, ¿verdad? Que lo importante es cómo nosotros podemos manejar todos estos temas acá desde nuestro país. Muchísimas gracias por la participación de todos, en especial, ¿verdad? A nuestra invitada, que de manera muy participativa pues han estado involucrados y activos, ¿verdad? Acá por el chat.
Ha sido un gusto estar con ustedes y les invitamos a continuar con las conferencias de la jornada de la tarde. Un gusto, Natalia. Estamos también para servirles tanto a los colegas como a su persona.